Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Y tenemos otra información, pero esta es sumamente importante también, porque lo veníamos hablando ya con el profesor José Tello. De hecho, creo que cuando le toque venir a hablarnos sobre teoría... Sí, él prometió, así que le mandamos saludos si nos está escuchando. Seguro que sí. Porque vamos a adelantar el tema, pero no vamos a profundidad no, porque él es el especialista. Y él nos hablaba de que en la semana se iba a dar a conocer a los galardonados del Premio Nobel de Economía 2022 y tenemos a tres personas. El apellido del tercero te doy, pero vos tampoco sabías cómo se pronunciaba. No Ben Bernanke, sí. Douglas Diamond, Philip, no sé el apellido, Diebvig, así se escribe. Así que los oyentes que nos puedan ayudar con el apellido, no sé de qué nacionalidad es, pero es un tanto complejo. No, los tres son americanos. Creo que después de la proveniencia será distinta, pero bueno, en gran medida ellos se les reconoce por todo el trabajo que han realizado en lo que se basa en un análisis del sistema financiero. Ahí hay que destacar que Bernanke es bastante conocido porque él fue presidente de la FED entre los años 2006 y 2014, y de hecho mucha gente hacía alusión, digamos, y lo comparaba en la gestión con Powell ahora, que es el actual presidente. ¿Y en qué sentido? Básicamente en el sentido de que Bernanke tuvo que lidiar la crisis financiera del 2008 y él fue uno de los primeros en promover, digamos, lo que es el rescate a lo que en ese momento era activos del sistema financiero y promover paquetes fiscales para poder sanear el sistema financiero y restablecer la confianza en el sistema financiero, que en su primer momento fueron de $700 mil millones bajo la administración de Bush. Pero eso continuó, digamos, hasta el fin de su mandato con todos los programas de expansión cuantitativa, ¿verdad? Donde prácticamente los activos de la Reserva Federal subieron de $900 mil millones que tenían en ese momento a 4 billones, o sea, 4 millones de millones por todo este programa que realizó en ese tiempo. Y se hablaba porque Bernanke fue muy criticado en esa época. Con todos estos programas la gente decía la inflación va a explotar y esto va a repercutir seriamente en la deuda. La deuda es muchísima ahora. Altísima. Y sin embargo no lo fue así y él fue uno de los propulsores porque él en su tesis, él tiene un estudio muy importante sobre la Gran Depresión, o sea, toda la crisis del año 30, donde él prácticamente hasta la publicación de su tesis, básicamente en los años 80, se creía mucho de que las crisis bancarias, ¿verdad? Esta corrida bancaria en general, por lo general se debía a una crisis económica. Y él demuestra que también es al revés. Y que en la medida que no se crean garantías, digamos, para ayudar a los bancos, la recuperación económica se vuelve mucho más lenta. Por eso que él tomó como medidas drásticas en el momento que quiebra Lehman Brothers. Dice, bueno, ahora hay que aplicar ya, o si no esto va a ser esta quiebra, digamos, este credit crunch que se estaba dando ahí, se iba a trasladar directamente a todo el sistema financiero y el sistema financiero a todo el mundo, como de hecho en parte lo fue. Quiero agregar algo como una suerte de remarcar el punto, Alfredo y audiencia. John Hassler, él es miembro del comité del Premio Nobel de Economía y decía que Bernanke demostró en un trabajo, eso que vos decías, del año 1983, con análisis estadístico y fuentes históricas, que el pánico bancario conducía a la quiebra de los bancos y que este fue el mecanismo que convirtió una recesión relativamente ordinaria en la depresión de los años 30, la crisis más dramática y severa del mundo que hemos visto en la historia moderna. Y es básicamente lo que vos estabas exponiendo. Porque básicamente, claro, lo importante ahí nomás es entender que el sistema financiero, el sistema bancario tradicional, por un lado es bastante apalancado, es decir, toma dinero de los ahorristas y ese mismo dinero a través de la intermediación que hace lo vuelve a prestar, digamos. Como no es tanto capital suyo, el riesgo que posee en la actividad es enorme y sobre todo que toca dos temas muy sensibles, que es el ahorro de la gente y por otro lado justamente que es el oxígeno, las venas, porque la financiación es lo que permite que las industrias y las empresas crezcan. Entonces, en la medida que el sistema financiero se quiebra o deja de fluir, el ahorrista deja de poner el dinero en el banco
y por otro lado el banco tampoco tiene dinero para poder seguir prestando a esa gente que está en una recesión económica y necesita justamente el oxígeno para poder salir. Y los dos profesores también que forman parte de los galardonados, Diamond y Dybvig, se alzaron con el prestigioso galardón porque desarrollaron modelos teóricos que explican por qué existen los bancos, cómo su papel en la sociedad los hace vulnerables a los rumores como su inminente colapso y cómo la sociedad puede disminuir esta vulnerabilidad. Si un gran número de ahorradores corre simultáneamente al banco para retirar su dinero, lo que decía básicamente Alfredo, el rumor puede convertirse en una profecía autocumplida. Se produce una corrida bancaria, el banco se derrumba, dijo el Comité Nobel. Y como un banco se derrumba, por lo general ese banco también, es doble el efecto, ese banco también tiene relaciones con otros bancos y otras financieras, pero al mismo tiempo el pánico se traslada a todo el sistema. Porque uno, pero ese banco también opera con este y vamos nomás yo también a retirar mis ahorros de acá y se produce esa corrida bancaria y que, como hablamos, yo tengo tu ahorro en cuenta corriente, en caja de ahorro o incluso algunos a plazo, pero bueno, todo ese dinero está colocado. El banco no puede tener dinero parado es pérdida, digamos. Y justamente estos estudios demostraron cómo, lo vulnerable que es. Y la importancia, digamos, de que detrás haya un banco central como prestamista, garante último, etcétera. De hecho, ambos presentaron esa solución ante la vulnerabilidad bancaria en forma de seguro de depósitos del gobierno. Cuando los depositantes saben que el Estado ha garantizado su dinero, ya no necesitan correr al banco tan pronto como comienzan los rumores sobre una quiebra bancaria. Pero eso tiene consecuencias también morales. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, acá nosotros tenemos la garantía de depósito. El Banco Central está a 170 millones de guaraníes más o menos. El salario mínimos. No sé cuántos jornales salario mínimo, pero eso aproximadamente equivale a 170 millones de guaraníes, la garantía que te cubre hoy el Banco Central. ¿Qué pasa? Que mucha gente deposita sus ahorros en el banco que más le paga nomás. Así es. Pero vos no estás controlando al banco cuál es su gestión y su actividad. Eso vos ya lo trasladás nomás al Banco Central. Entonces, hay como un cierto de, bueno, ¿para qué voy a controlar si total el Banco Central me va a cubrir mis ahorros? Ahora, si supero 200 millones ya me vuelvo más cauteloso. Y por otro lado, del otro lado también, que fue una gran crítica en los años del 2008, 2009, es que toda esta medida que hizo Bernanke que hizo, digamos, el gobierno de los Estados Unidos para comprar esos activos basura, esos créditos de hipoteca que eran bastante malos, digamos, que generaban, digamos, todo el aprieto financiero, porque los bancos ya no estaban cobrando, digamos, sus préstamos y todo eso se trasladaba, digamos, al sistema. Y la gente dice, con mi impuesto vos le estás salvando a esta gente que prestó a otra gente que sabía que no tenía condiciones de pagar, pero especuló por todos los derivados financieros que hacían y le está dando 700 mil millones de dólares, ¿verdad? Ayudando a gente que debería estar hoy en la cárcel porque fueron bandidos. O sea, esa rabia, esa desconfianza también surge, ¿verdad? Tiene la importancia que tiene el sistema financiero, pero la importancia de la integridad en un sistema financiero. O sea, la ética y la supervisión basada en riesgo de la autoridad monetaria, en este caso, o de la autoridad que regule, es sumamente importante. Quiero agradecerle a Jorge Amarilla, que me dice que se pronuncia Dybvig, acento en la I, la primera, Dybvig. ¿Sí? Preguntarle un poco a Jorge mañana, qué Jorge, procedencia, si mañana por favor nos responde porque nos estamos yendo. Quiero agradecerle también a Mario Canela, que nos saluda y está siempre pendiente del otro lado. Y Marza Navarro, perdón si pronuncié mal tu nombre, Marza, dice Bernanke no tiene por qué recibir premio alguno. Y Luis nos dice Bernanke candidato Nobel es como Obama al Nobel de la Paz. Así que gracias, oyentes, y tenemos otros que vamos a ir compartiendo seguramente en la semana. Josema, llegamos al punto final hoy. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Chao, Alfredo. Chao, Prince. No te pierdas el próximo capítulo de Economía a Mil. Es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.